Ya, chicos, vamos a dar un par de minutitos más para que sus compañeros se sigan uniendo, ¿sí? Voy a empezar a proyectar más bien las diapositivas. Listo, chicos. ¿Me confirman a ver si es que están viendo las diapositivas? Ujú, sí se ve. Listo. Gracias. Ok. Entonces, vamos ahora con la parte de parasitología, que como justo les mencionaba a sus compañeros, tiende a ser un poquito más tedioso, ¿no? Por el tema de que tienen que estar memorizando las formas infectantes, las formas diagnósticas, el cuadro clínico. Bueno, este es un poquito más tedioso, pero créanme que si ahora ustedes afianzan estos conceptos, más adelante para parasitología, para sus rotaciones, para infectología, mejor dicho, para sus rotaciones, de verdad no les va a costar, porque obviamente ya no van a tener que aprender todo desde cero, sino simplemente ya orientarse más a lo que es el diagnóstico y el manejo. ¿Ok? Listo, chicos, empezamos. Pregunta número uno. Dice, niña de 10 años procedente de Cusco presenta fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia y eosinofilia marcada. Refiere consumo frecuente de berros de acequia. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Taenia solium. B. Fasciola hepática. C. Paragonimus westermanni. D. Toxocara canis. Ah, ya. Muy bien, chicos. Rápidamente me han dado la respuesta. La respuesta es la B, fasciola hepática. Desglosemos un poco la pregunta. Acuérdense de que Taenia solium ya deben haberlo preguntado en exámenes pasados. Pulmonar, ¿no? O sea, la sintomatología sería más de tos, de hemoptisis incluso. Ahora tenemos lo que es Toxocara canis, que en este caso tampoco la vamos a descartar porque nos produce más que todo un cuadro de larva migrans visceral, ¿sí? Entonces la clave sería fasciola hepática. Entonces, hablemos un poquito de la fasciolosis. La fasciola hepática es un tremátodo que presenta una forma aplanada o foliácea, o sea, como una hojita, y mide de 2 a 4 centímetros de longitud. Ahora, tres puntos importantes y los que siempre preguntan en el examen, los hospederos. Hospedero definitivo de fasciola hepática es ovinos y bovinos. El accidental, o sea que realmente no debería estar en el ciclo, pero por contaminación va a estar, es el ser humano, y el hospedero intermediario es este que estamos viendo aquí, que vendría a ser el caracol de agua dulce. Entonces, básicamente el ciclo de vida, recordemos de que en este caso vamos a tener distintos estadios de la fasciola hepática. Entonces, el ciclo biológico va a empezar cuando los huevos llegan al agua y liberan un miracidio. Este miracidio ingresa al caracol, que en este caso es de agua dulce, y dentro del molusco, como se ve aquí en la imagen, vamos a tener tres estadios. Uno, que es la parte del esporoquiste, luego la redia y finalmente la cercaria. En este estadio de cercaria, chicos, es que abandona el caracol y ya en las plantas acuáticas es que se convierte en la metacercaria, que pregunta de examen, la metacercaria es la forma infectante para el ser humano. ¿Ok? Entonces, la forma infectante para el ser humano, en cuanto a la fasciola hepática, es la metacercaria.
Ahora, en cuanto a la fasciolosis, podemos tener dos cuadros clínicos. La primera, que es la fase aguda, hepática, donde típicamente va a haber fiebre, va a haber dolor en hipocondrio derecho, lo que presenta justamente esta pacientita. Pero ya en la fase crónica, o también llamada biliar, vamos a ver más clínica obstructiva. Quiere decir que vamos a ver ya de repente ictericia, colecistitis e incluso litiasis biliar, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre, forma infectante la metacercaria, pero la forma diagnóstica son los huevos, ¿no? Los huevos que tienden a ser grandes, ovalados y operculados. Ahora, en cuanto al tratamiento, al menos yo en parasitología no me acuerdo que me hayan preguntado mucho, pero por si acaso, el tratamiento de elección es el triclavendazol en el caso de la fasciola hepática, ¿ok? Entonces, pregunta 2. ¿La forma infectante para el ser humano en la fasciolosis es A, huevo embrionado, B, miracidio, C, metacercaria y D, cercaria? Muy bien, chicos, exactamente. La C, la metacercaria. Y justamente ya lo hemos visto. Y si a ustedes de repente les parece un poco tedioso este cuadro, acuérdense de estos estadios. Huevo, miracidio, acuérdense, el miracidio ingresa al hospedero intermediario, que es el caracol de agua dulce, y dentro del caracol de agua dulce se va a dar esto, el esporoquiste, la redia y la cercaria. Esta cercaria va a la plantita acuática y se convierte en metacercaria. Entonces, dentro del berro, que es justamente lo que consumió esta pequeña, ¿no? De la pacientita, es que finalmente es la forma infectante, ¿ok? Y ya posteriormente esto se exista a nivel del duodeno en nuestros pacientes y se convierte en adulto. ¿Y por qué se llama fasciola hepática? Justamente porque tiene una afinidad por el parénquima hepático y por los ductos biliares, ¿ok? Entonces no se olviden, antecedente de consumo de plantita acuática con sintomatología de problema hepático, no sea dolor en hipocondrio derecho, ictericia, piensen en fasciola hepática. Entonces dice, marca la alternativa incorrecta con relación a la fasciolosis. A, el hombre se infecta al ingerir metacercarias adheridas a vegetales acuáticos. B, la fase aguda se caracteriza por migración a través del parénquima hepático. C, el tratamiento de elección es praziquantel. Y D, la eosinofilia es un hallazgo frecuente. A ver, ok, ya me dieron la respuesta por ahí. Muy bien, chicos, exactamente. La respuesta sería la C, ¿no? Como ya he dicho, esta es una pregunta un poquito ya más rebuscada, pero para que sepan, ¿no? El tratamiento de elección es el triclavendazol, no es el praziquantel, ¿ok? Entonces el tratamiento aquí de elección es el triclavendazol. Aquí se les dejo el esquema, la dosis, por si quieren ir adelantando conceptos para infecto. Pero bueno, lo que me interesa es que ustedes, en cuanto a fasciola, sepan hospedero definitivo, hospedero accidental, hospedero intermediario, la forma infectante y la forma diagnóstica. Y obviamente el antecedente, la ingestión de berro. ¿Ok? Listo. Pregunta número 4. Dice, paciente de la selva presenta tos crónica, hemoptisis recurrente y hallazgos radiológicos compatibles con tuberculosis. Sin embargo, los estudios para tuberculosis son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico alternativo más probable? A, fasciolosis, B, paragonimiosis, C, hidatidosis y D, amebiasis. Ujú, muy bien, sería la paragonimiosis. Entonces, acuérdense, ¿no? Justamente al inicio les había dicho, el Paragonimus westermannis tiende a ser un cuadro más pulmonar, que incluso muchas veces en áreas endémicas se puede confundir con tuberculosis. O sea, los hallazgos radiológicos de repente puedes encontrar infiltrados pulmonares en los ápices, puedes encontrar de repente cavitaciones, pero lo característico es que típicamente te va a dar negativo para TB, o sea, le mandas a hacer sus exámenes, su prueba de Nielsen, ¿no? Su BK en esputo,
le haces de repente ya pruebas como el GeneXpert y todo te sale negativo. Entonces, esto es un diagnóstico más de exclusión, ¿ok, chicos? Típicamente un cuadro así con tos crónica, hemoptisis, su primera opción siempre va a tener que ser tuberculosis. Entonces, en cuanto a la paragonimiasis, al igual que la fasciola, el Paragonimus westermanni es un tremátodo, en este caso pulmonar. Así como a la fasciola hepática se le conoce como la duela hepática, al Paragonimus westermanni se le conoce como la duela pulmonar. Este microorganismo típicamente va a medir unos 0,8 a 1,5 centímetros de longitud. E igualmente, ¿qué me importa que ustedes se queden para el día del examen? Primero, el hospedero definitivo, que principalmente son perros, gatos, pero principalmente felinos silvestres, ¿ok? El primer hospedero, que es el primer hospedero intermediario, va a ser nuevamente el caracol de agua dulce. Pero aquí tenemos un detalle, que ya no solo es un hospedero intermediario, sino que son dos. El primario es el caracol de agua dulce y el secundario es ya un crustáceo. Igualmente, al igual que en la fasciola, la forma infectante es la metacercaria y aquí cambia también el antecedente. El antecedente es de consumo de cangrejos o de camarones de agua, o sea, ya no estamos hablando de que consumes plantas acuáticas, sino camarones o cangrejos, ¿ok? Forma diagnóstica igualmente los huevos, ¿no? Operculados, ¿no? Que pueden estar bien en esputo o bien en heces. Entonces, acerca del ciclo de vida, nuevamente tenemos el mismo ciclo, o sea, la infección ocurre tras el consumo de estos cangrejos, de estos crustáceos que tienen a las metacercarias. ¿Ok? Entonces, empieza este ciclo e igualmente tenemos al miracidio y en el primer hospedero intermediario, que va a ser el caracol de agua dulce, se producen los tres estadios que ya sabemos: esporoquiste, redia y cercaria. Y posteriormente, ya como cercaria, va hacia el crustáceo y se convierte en metacercaria. Y es así como vuelve a ingresar a nuestro organismo, ¿no? En este caso al ser humano. Pregunta número 5 dice, la infección por Paragonimus westermanni se adquiere por A, consumo de berros, B, ingesta de crustáceos crudos o poco cocidos, C, picadura de mosquito o D, agua contaminada. Muy bien, chicos, ingesta de crustáceos crudos. Acuérdense siempre, y es lo que les va a venir en el examen. Primer hospedero del Paragonimus westermanni es el caracol. Y el segundo y el más importante, porque tiene la forma infectante para el ser humano, es la metacercaria, que en este caso está contenida dentro del crustáceo. ¿Ok? Así que les pongo esa imagen para que no se vayan a olvidar. Listo. Pregunta número 6. Paciente con VIH y CD4 menor de 100 células, o sea, una inmunidad celular muy venida a menos, chicos. Dice, presenta cefalea, convulsiones y lesiones cerebrales múltiples con realce en anillo. ¿Cuál es el agente causal? A, Naegleria fowleri, B, Toxoplasma gondii, C, Cryptococcus neoformans y D, Histoplasma capsulatum. Acuérdense lo que les he dicho. Paciente VIH. ¿En qué infecciones piensas? ¿En qué infecciones oportunistas piensas? Toxo, muy bien, chicos, toxoplasma, exactamente. Acuérdense, ¿no? La Naegleria fowleri típicamente va a producir una meningoencefalitis aguda fulminante, ¿no? No es un cuadro que sea tan leve como aparece aquí. C, Cryptococcus neoformans, tampoco, porque este es un cuadro más típico o bien asintomático o bien de una meningitis, en el caso del contexto del paciente con VIH. Y de, bueno, Histoplasma capsulatum, que igualmente puede ser oportunista, sí, pero el patrón típico, porque aquí lo que te orienta, ¿qué cosa es? Las imágenes en realce en anillo. Y es lo que les voy a mostrar en esta diapositiva. Su fija para este examen, cuando les pregunten toxoplasma, acuérdense que es un protozoo, ¿ok? Estamos hablando de un protozoo que en personas inmunocompetentes curso asintomático, ¿ok? Lo máximo que de repente puede causar en un paciente inmunocompetente son adenopatías o de repente como un síndrome pseudogripal, ¿ok? Pero en pacientes con VIH o SIDA va a causar este cuadro característico de encefalitis toxoplásmica. Ahora, lo más típico es que en una imagen, una neuroimagen como la resonancia magnética, la imagen que van a encontrar son lesiones en anillo. Cuando ustedes vean lesiones en anillo y de repente ya se los van a explicar más adelante cuando lleven neurología,
Tienen que pensar principalmente en el contexto de un paciente con VIH, bien en toxoplasmosis o bien en un linfoma cerebral primario. Eso es de cajón, ¿ok? Pero bueno, ahora con el tema de parasitología, piensen en toxoplasma principalmente. Ahora, el riesgo es que puede haber toxoplasmosis congénita por transmisión de madre a feto y tienen la triada clásica, corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales, que también suele venir en los exámenes. Así que no se vayan a olvidar, ¿sí? El diagnóstico es con serología para confirmar lo que es la infección por este protozoario y el tratamiento típico, bueno, para que ustedes ya sepan, pirimetamina, sulfadiazina y la leucovorina o ácido folínico. ¿Ok? Entonces siempre toxoplasmosis. En el contexto de un paciente en estadio SIDA, pues no, porque este ya está en estadio SIDA, este paciente. Pregunta 7. La forma infectante eliminada por el huésped definitivo, en el caso de toxoplasma, es A, ooquiste, B, bradizoito, C, taquizoito y D, trofozoito. A ver, para los que recuerdan o los que ya de repente han revisado el ciclo de vida de toxoplasma. Muy bien, chicos. Exactamente, el ooquiste. ¿No? Acuérdense, el bradizoito son los quistes tisulares, ¿ok? El taquizoito es básicamente la forma de replicación así en forma aguda, ¿no? Rápida. Y el trofozoito, al menos en el caso de toxoplasma, ¿no? En el caso de los gatitos, no vamos a encontrar estas formas del trofozoito, ¿ok? Entonces, básicamente, el ciclo biológico de Toxoplasma gondii, lo que ustedes tienen que recordar, es que el hospedero definitivo, ¿ok? Definitivo, y no deben olvidarse, es el gato, ¿ok? El gato es el hospedero definitivo del Toxoplasma gondii, que como ustedes ya saben, elimina ooquistes en las heces. Estos ooquistes en el ambiente van a esporular y se vuelven infectantes. Ahora, estos zooquistes pueden ingresar directamente por alimentos o por agua contaminada al humano, pero también por consumo de carne poco cocida o cruda, sea de cerdo, sea de repente también de cordero, de res. Entonces, son estas dos vías principales por las cuales va a llegar al humano, ¿ok? Entonces, una vez en estos hospederos, que son el cerdo, que son los bovinos, se van a encontrar los quistes tisulares con bradizoitos. Y a nivel intestinal, estos parásitos se liberan y empiezan a replicarse transformándose en taquizoitos. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre, la fija aquí es que el hospedero definitivo indudablemente es el gato y que la forma infectante puede ser bien o lo que elimina básicamente el gatito son los ooquistes. El gato no elimina bradizoitos, el gato no elimina taquizoitos, mucho menos trofozoitos. ¿Ok? Listo. Entonces dice, marque la alternativa incorrecta con relación a Toxoplasma gondii. A, el gato es el hospedero definitivo. B, puede producir encefalitis en pacientes con VIH. C, la triada congénita incluye corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. Y D, el hombre es el hospedero definitivo. Muy bien, chicos, exactamente. La D. La D es la incorrecta. ¿Quién es el hospedero definitivo de Toxoplasma gondii? El gato, exactamente, el gato. Entonces acuérdense siempre, ¿sí? Ujú, muy bien. Listo, entonces acuérdense siempre del hospedero definitivo y de la toxoplasmosis congénita, ¿sí? Suele venir esa triada, ¿ok? De la corioretinitis, las calcificaciones, ¿sí? Entonces, tiende a venir esta pregunta bastante. Listo. Pregunta 9 dice, mujer de 26 años, consulta por prurito vulvar, disuria y flujo abundante amarillo verdoso espumoso. Al examen ginecológico observas cuello uterino en fresa. ¿Cuál es el agente causal más probable? A, Candida albicans, B, Gardnerella vaginalis, C, Neisseria gonorrea y D, Trichomona vaginalis. Muy bien, chicos, excelente. La respuesta es la D, Trichomona vaginalis. Acuérdense que cuando hablemos de infección de Candida albicans, que es la alternativa A que de repente podrían confundirse por ahí, la secreción que va a drenar, ¿no? Por así decirlo, de lo que es los genitales de la mujer, va a ser típicamente una secreción cremosa, blanquecina. Aquí te describe que es amarillo verdoso,
¿ok? En el caso de Garnerella, lo característico es que va a ser un flujo medio grisáceo y que tiende a tener un olor así como a pescado, se describe. Y en el caso de Neisseria gonorrea, te puede producir una cervicitis, ¿ok? Pero lo típico es que sea una secreción purulenta, netamente pus, ¿ok? Entonces, para que sepan un poco de tricomoniasis o para que repasen, en todo caso, Tricomona vaginalis es un protozoo flagelado, como se ve aquí en el gráfico. Pregunta de examen, ¿cuál es la forma infectante también y diagnóstica del trofozoito? Y es la única forma en la que vamos a encontrar a la tricomona, sea en el diagnóstico, en el PAP que le podemos hacer al paciente, a la paciente, o sea también la forma infectante, o sea, cómo ingresa al organismo. ¿Ok? Entonces, el ser humano es el único reservorio, obviamente sabemos que es una infección de transmisión sexual, y en el caso de las mujeres, es el cuadro típico que les he puesto en el caso. El hallazgo característico, y les pongo esta fresa para que no se olviden, es el cérvix en fresa. Ahora me pueden preguntar, ¿por qué tiene esta característica de parecer una fresa? Porque justamente este protozoario va a generar unas microhemorragias a nivel del epitelio cervical uterino. Entonces, se configura así como unas hemorragias puntiformes que parece una fresa. ¿Ok? Tratamiento de elección metronidazol o tinidazol. Y en los hombres puede producir uretritis, disuria, pero en la mayoría de casos puede cursar asintomático. Y es ahí como se dan las infecciones. ¿Ok? Listo. Pregunta número 10, chicos. Joven de 15 años previamente sano, presenta cefalea intensa, fiebre y vómitos. Refiere haber nadado en una laguna de agua dulce una semana antes y el cuadro progresa rápidamente a alteración del sensorio y coma. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Acantamoeba. B. Balamutia mandrilaris. C. Naegleria fowleri. Y D. Entamoeba histolítica. Ok, ya me dieron una respuesta. Ujú, ok. Ujú. Hizo la C. Entonces sería la Naegleria fowleri. Ahora, ¿por qué no podría ser acantamoeba? Porque acuérdense que acantamoeba, si les viene una pregunta sobre acantamoeba, típicamente va a ser una queratitis. O sea, es un típico paciente que tiene lentes de contacto, que de repente no los limpia tan bien, ¿ok? O que los lava con agua contaminada y luego presenta lesiones a nivel de la córnea. La B, Balamutia mandrilaris, sería básicamente el causante de una encefalitis, pero granulomatosa lenta, no más crónica. En cambio, aquí estamos hablando de una semana antes, o sea, el periodo ha sido muy corto. Y bueno, la entamoeba histolítica que ya es un cuadro pues más abdominal, ¿no? Abscesos, colitis. Entonces, indudablemente la respuesta, chicos, como ustedes dicen, es la Naegleria fowleri. Entonces, ¿cómo se conoce? Y les pueden preguntar también, el otro nombre de la Naegleria fowleri es la ameba come cerebros. ¿Y cuál es el cuadro clínico característico? La meningoencefalitis amebiana primaria, también llamada MAP. El antecedente típico de importancia, como se ve aquí en el ciclo, es que el paciente haya nadado en una piscina, en una laguna, ¿no? Donde justamente ha estado esta ameba de vida libre. ¿Ok? ¿Cuál es la vía de infección? La nariz, o sea, tú inhalas estas amebas. Estas amebas van a ingresar por tus fosas nasales y se van a transportar a través del nervio olfatorio hasta tu sistema nervioso central y es ahí donde empiezan los síntomas iniciales. ¿Ok? Ahora, el ser humano es un hospedero accidental. Y en tejido cerebral, ¿no? Cuando ya le hacen la biopsia al paciente, vamos a observar los trofozoitos. Entonces, clínica característica de la mebiasis, ¿no? En este caso de la ameba come cerebros, cefalea intensa, fiebre y rigidez de nuca, que en una semana como máximo ya tiene alteración del sensorio, coma e incluso muerte. ¿Ok? ¿Cuál es tu método diagnóstico de elección? La identificación de los trofozoitos, ¿no? Ya sea en pruebas moleculares, que es la PCR, pero lo que más rápidamente tienes disponible es la prueba de líquido cefalorraquídeo. Entonces, sacas tu punción lumbar y como vas a ver, tu forma diagnóstica es trofozoito, el trofozoito. Pregunta 11 dice, usuario de lentes de contacto, consulta por dolor ocular intenso,
Fotofobia, lagrimeo y disminución progresiva de la agudeza visual. Refiere limpieza inadecuada de lentes y lavado frecuente con agua de caño. Al examen oftalmológico se evidencia queratitis. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Naegleria fowleri, B. Acanthamoeba, C. Balamutia, D. Giardia lamblia. Indudablemente, chicos, como les mencioné, Acanthamoeba sería la clave. Entonces, al igual que como hemos visto en el caso de Naegleria, es una ameba de vida libre. Pero si es que produjera una encefalitis, lo va a hacer de manera crónica. Entonces, lo más característico es la queratitis amebiana. Fija para su examen, chicos. En un típico usuario de lentes de contacto. ¿Ok? Entonces, en este caso, no va a ser inhalación, no es el contacto directo de la ameba con tu córnea. Los síntomas pueden ser bastante similares, pero de una evolución más progresiva. E igualmente, en este caso, a diferencia de Naegleria, y puede que los confunda, en la Naegleria la única forma diagnóstica va a ser el trofozoito. En cambio, en la Acanthamoeba, la forma diagnóstica puede ser trofozoitos o quistes. ¿Ok? Entonces, queratitis en usuario de lentes de contacto, Acanthamoeba. Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica más característica de Acanthamoeba? A, hepatitis fulminante, B, queratitis, C, neumonía necrotizante, D, absceso hepático. Ajá, muy bien, chicos. Queratitis. ¿Ok? Esa es fija, chicos. Y ahí les dejo, ¿no? Ya cuando lleven oftalmo, en cirugía, les van a enseñar a describir estas lesiones, que a veces puede ser un poco tedioso porque en oftalmo todo tiene nombre, ¿no? Acá ahorita una manchita, digamos, ¿no? Pero todo tiene nombre en oftalmología. Pero por ahora es importante que tengan el concepto claro de que la queratitis amebiana en este caso es causada por Acanthamoeba. Bien. Pregunta 13. Paciente de 42 años presenta cefalea progresiva, alteración del sensorio y crisis convulsivas con varias semanas de evolución. Meses antes había presentado una lesión cutánea en la región nasal. La resonancia cerebral muestra lesiones compatibles con encefalitis granulomatosa. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Naegleria fowleri, B. Acanthamoeba, C. Balamutia mandrilaris, D. Entamoeba histolítica. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? ¿O tienen una clave diferente de repente? Muy bien, chicos. Exactamente. La clave es la C, la balamutia, ¿no? Naegleria, ya saben, un cuadro hiperagudo. La B, acantamoeba, es más queratitis. Y entamoeba histolítica, pues es un cuadro más de colitis o de abscesos, ¿no? Entonces, esta especie, Balamutia mandrilaris, es menos preguntada, pero igual es importante que ustedes sepan, ¿no? A veces a los doctores se les ocurre poner preguntas un poquito más rebuscadas de lo normal. Así que es importante que igualmente conozcan. Igualmente es una ameba de vida libre, produce una encefalitis de curso crónico y en este caso está principalmente en suelo y en el polvo, ¿ok? Igualmente la infección es por inhalación de quistes, ¿ok? Esta es la vía infectante o la forma infectante y en este caso la afecta tanto a pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos. Entonces acuérdense de que en el tejido, así como en Acanthamoeba, se pueden observar tanto trofozoitos como quistes. Entonces, en este caso, recordemos, el trofozoito es la forma activa, replicativa y patógena. ¿Ok? Entonces, el cuadro, como toda encefalitis, los cuadros van a ser característicos. Pero, ¿qué puede diferenciar a Balamutia de las demás amebas? Que antes de que empiece a presentar los síntomas típicos de la encefalitis, como cefalea, fiebre, alteración del sensorio, va a presentar lesiones cutáneas crónicas o nódulos subcutáneos, que te pueden orientar a que de repente no es acantamoeba o de repente no es naegleria, sino es más balamutia. E igualmente, los hallazgos en líquido cefalorraquídeo te van a ayudar. Y obviamente, como tienes lesiones cutáneas, como en este caso, por ejemplo, que preceden al cuadro de encefalitis, también puedes hacer biopsias o raspado de estas lesiones, a diferencia de los dos otros agentes que hemos visto que no tienen nada que ver con lesiones cutáneas. Bien, pregunta 14. Dice, niño de 6 años procedente de zona urbana es llevado a consulta por fiebre intermitente, tos, dolor abdominal y hepatomegalia. En los exámenes se encuentra eosinofilia marcada y la madre refiere que juega frecuentemente en parques donde hay perros callejeros.
¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A, toxocariosis visceral, B, ascariasis, C, hidatidosis, D, fasciolosis. Muy bien, chicos, exactamente. Sería la toxocariosis visceral. Acuérdense, ¿no? Ascaris tiene un cuadro inicial más de obstrucción intestinal o de repente un cuadro más de colitis o incluso el síndrome de Loeffler, ¿no? Que ustedes ya lo conocen de memoria. Y la transmisión es más fecal-oral, ¿no? Te tendría que haber dado un antecedente de agua contaminada, alimentos contaminados. En el caso de hidatidosis es un curso más crónico. Recuerden que el agente es el Echinococcus granulosus. Y en el caso de la fasciolosis, bueno, ya sabemos el cuadro característico, ¿no? Típicamente no cursa con tos y el antecedente, pues, ¿no? De haber comido plantitas acuáticas. Entonces, sí, la respuesta es la toxocariosis. ¿Qué tienen que recordar de toxocara? Que es menos preguntado que toxoplasma y a veces los confunden, ¿ok? Así que hagan bien su diferencial. Una cosa es toxoplasma, otra cosa es toxocara. ¿Cuál es el hospedero definitivo de toxocara? El perro, ¿ok? Y la clínica característica es los síndromes del larva migrans visceral, que es la LMV, y la larva migrans ocular, que es la LMO. ¿Dónde o en qué tipo de pacientes es más frecuente? Niños con geofagia o contacto frecuente con suelo contaminado. Tratamiento de elección, albendazol. ¿Y qué hallazgo de laboratorio te puede ayudar? Eosinofilia periférica. Entonces siempre es el antecedente de un contacto de repente con perritos, ¿no? De callejeros, como en el caso de este paciente, que es típicamente en niños. Y luego vamos a tener justamente esto, ¿no? Entonces acuérdense de que el humano es un hospedador accidental y la infección del humano va a ser principalmente por los huevos embrionados, ¿ok? Por los huevos embrionados que están, que pueden estar en alimentos, que pueden estar en agua, pero que van a estar contaminados con heces de perro principalmente, ¿ok? Entonces, recordemos, se van a convertir en la forma infectante que vendría a ser el huevo embrionado, ¿ok? Entonces, lo que está típicamente en la forma de infección es el huevo no embrionado, pero la forma infectante como tal, que es lo que va a ingresar en este caso al humano, va a ser el huevo embrionado con la larva en estadio L3. Pregunta 15 dice, marque la alternativa incorrecta con relación a la toxocariasis. A, es causada por Toxocara canis. B, la forma infectante es el huevo embrionado. C, la eosinofilia es frecuente. D, el hombre actúa como hospedero definitivo. Ujú, muy bien, exactamente, acuérdense. Siempre en lo que es toxoplasma y toxocara van a jugar mucho con el tema de hospedero definitivo, intermediario o accidental. ¿Sí? En este caso, el definitivo sería el perro, en el caso de la toxocariasis. Aquí les pongo nuevamente el gráfico para que de repente puedan entenderlo más a detalle. Acuérdense, el humano es solamente un hospedero accidental. El parásito no completa su ciclo biológico aquí. Y típicamente puede haber una larva migrans ocular, puede haber la larva de Toxocara canis, en este caso, que puede generar el síndrome de larva migrans visceral, que es lo que presentaba el pacientito del anterior caso. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre, la ingestión va a ser accidental de los huevos embrionados, contaminados con las heces del perro, que es el hospedero definitivo. Pregunta 16. Dice, agricultor de 35 años de la selva peruana, consulta tras mordedura de serpiente ocurrida hace 3 horas. Presenta intenso dolor local, edema progresivo, equimosis, sangrado gingival y tiempo de coagulación prolongado. ¿Cuál es el género de serpiente más probable? A. Micrurus, B. Crotalus, C. Botrops y D. Boa constrictor. A ver, en este caso, para ayudarlos, ya que solamente tengo una respuesta, para ayudarlos, volé. Ok, ya. Te está diciendo de que hay principalmente un problema hematológico, ¿no? O sea, hay equimosis,
Hay equimosis, hay sangrado gingival y hay tiempo de coagulación prolongado. ¿Ok? Aquí, chicos, la clave es la C, Botrops. Entonces, Botrops, vamos a ir a la diapositiva. Botrops, también llamado jergón, es el género más frecuente en Latinoamérica. ¿Ok? Son los principales. Aquí les dejo una tablita que les va a servir mucho para lo que es las preguntas de ofidios venenosos, que son las 4 especies que siempre les preguntan. Botrops, Crotalus, Micrurus, Lachesis. ¿Ok? Al menos una pregunta viene de cualquiera de estas 4 especies. Entonces, cuando ustedes les hablen, chicos, de que el paciente tiene sangrado excesivo, gingival, epistaxis, hematuria, le tomas el laboratorio y su tiempo de coagulación está prolongado, incluso hay necrosis, hay equimosis, sí o sí tienes que pensar en Botrops. Entonces, para que ustedes se acuerden, el Botrops, el veneno principalmente es hemotóxico, ¿ok? Es hemotóxico. Y dice proteolítico porque obviamente va a empezar a agotar los factores de coagulación y esto va a predisponer todavía más al sangrado. ¿Ok? Entonces, Botrops. ¿Qué deben saber sobre Botrops? Como ya les he dicho más que todo, la clínica que produce, que es típicamente de puro sangrado, tanto así que el paciente puede llegar a chocarse, y que actúa gracias a sus toxinas, las metaloproteinasas, las fosfolipasas, ¿no? Y lo clásico es el síndrome hemorrágico. Pregunta 17 dice, leñador de 42 años, procedente de la Amazonía peruana, acude a emergencia luego de sufrir una mordedura de serpiente de gran tamaño. Presenta intenso dolor local, edema progresivo, sangrado por encías, vómitos, diarrea difusa, sudoración y bradicardia. ¿Cuál es el género de serpiente más probable? Entonces, aquí para ayudarlos, no solo hay sangrado, te está diciendo que hay síntomas vagales, ¿no? Te está diciendo que hay sudoración, disminuye tu frecuencia cardíaca, hay diarrea y hay vómitos. Ya no solamente es hemolítico. Entonces ya ahí descartaste una alternativa. Ujú. A ver, me dicen la B. Ya, ok, la B. ¿Alguien más tiene una respuesta distinta? Me han dicho la B. ¿Están de acuerdo con que es la B o de repente... Bueno, está entre la B, la C o la D, ¿no? Porque ya les he dicho que el Botrops te va a dar clínicamente solamente sangrado. Ujú. Ya, a ver, alguien acá me dijo la B también. Ya. Ya, Jordi nos dice la C. Ya, alguien más que apoye a Jordi o a sus compañeros que han dicho la B. Ya, Diego también dice la C. Ya, muy bien, chicos. La respuesta es la C, es la chesis. Entonces, vamos de nuevo a nuestro cuadrito. Ahora, la chesis, también llamada la yuyupe, que muchas veces pueden haber escuchado, es la víbora venenosa más grande. Entonces, cuando te mencione, ¿no? El paciente refiere que ha sido una serpiente de gran tamaño, ya empiezas a orientar tu diagnóstico porque ha sido este género, ¿ok? El género Viperidae, que es la lachesis. Entonces, aparte del sangrado, la epistaxis, la hematuria, te puede producir también manifestaciones vagales, que es lo que le sumas al cuadro de Botrops, que es lo que habíamos visto inicialmente. Manifestaciones vagales, bradicardia, hipotensión, vómitos y diarrea. Entonces, aquí el veneno es principalmente hemotóxico, proteolítico y también coagulante. ¿Ok? Entonces, principalmente la chesis o la yuyupe te va a causar equimosis, necrosis, ¿no? Sangrado y los síntomas vagales. Las proteínas típicamente son las mismas las que actúan, pero entonces ya no solamente vas a tener un síndrome hemorrágico, sino que vas a tener manifestaciones vagales. Entonces, para que se acuerden, la chesis es igual a decir Botrops más síntomas vagales. ¿Ok? Entonces, si no solamente hay clínica de sangrado, sino que le agregan diarreas, vómitos, piensen en la chesis. Y la última pregunta dice, joven de 24 años presenta mordedura por serpiente con anillos rojos, negros y amarillos. Inicialmente tiene escaso dolor local, pero horas después desarrolla aptosis palpebral, disfagia y dificultad respiratoria progresiva.
¿Cuál es el agente causal más probable? A, Micrurus, B, Crotalus, C, Botrops y D, Boa constrictor. A ver, ¿qué alternativas me ponen? A ver, nuevamente me han vuelto a poner Micrurus y Boa constrictor. Ya. ¿Quiénes se inclinan por Micrurus y quiénes por Boa constrictor? A ver, ¿quiénes dicen la A? Ya, la A. Hay dos personas que dicen que es la A y una que dice que es la D, la Boa constrictor. Entonces, para ayudarlos, muy importante la morfología. Aquí ya no te dice que es una gran serpiente, ¿ok? Y te dice que tiene anillos rojos, negros y amarillos, porque acuérdense que sus pacientes jamás les van a decir, por ejemplo, estos casos, ¿dónde van a verlos? En el serums, ¿no? Entonces, el paciente nunca te va a decir, ah, sí, es una serpiente del género tal, no, o sea, te va a decir, es una serpiente grande, ha sido una serpiente pequeñita, de qué color ha sido, ¿no? Entonces, con esos datos, aunque no parezca, son muy importantes para que ustedes vayan orientando el diagnóstico. Te dice que tiene anillos rojos, negros y amarillos. Y en cuanto a la clínica, tiene poco dolor local, pero luego empieza a generar problemas aparentemente neurotóxicos, ¿no? Tosis palpebral, o sea, la caída del párpado, la disfagia y dificultad respiratoria progresiva. Entonces, sí, chicos, la respuesta, como dice su compañero, es la A, micrurus. La micrurus, también llamada coral verdadera, tiene la característica, y les van a poner en el examen, de que produce un dolor local mínimo o ausente, o sea, no te causa tanto edema, ni tanto sangrado, ni necrosis. Lo más característico es el tema neurotóxico, neurológico, ¿ok? Tosis, diplopía, o sea, visión doble, visión borrosa, disfagia, o sea, dolor al deglutir, o disartria, que el paciente no puede articular bien las palabras. Entonces, viendo aquí, Micrurus, que pertenece al género Elapidae, es la coral verdadera. Entonces, típicamente ya sabemos, el dolor es mínimo y lo más importante son las neurotoxinas. Entonces, también te pueden preguntar, ¿cuál es la principal acción o el principal mecanismo de daño del micrurus? En este caso sería el bloqueo neuromuscular a partir de sus neurotoxinas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo característico que te va a generar una parálisis flácida e insuficiencia respiratoria? O sea, el cuadro inicialmente puede que no sea tan grave y finalmente el paciente te llega ya de repente haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Te llega prácticamente con necesidad de soporte ventilatorio. Entonces, siempre de que haya un antecedente de una mordedura por serpiente, hay que tomar bastante atención a los síntomas, que es lo primero que presenta y poco a poco cómo se va desarrollando la clínica. Entonces, siempre tienden a venir estos cuatro: el Botrops, el Crotalus, el Micrurus y el Aquesis. Ahora, en cuanto al Crotalus, principalmente lo que van a mencionar es esto: el riesgo de que haga una insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, si te dice paciente con antecedente de mordedura por una serpiente que progresivamente empieza a hacer una falla renal, en este caso va a ser principalmente el Crotalus. El paciente empieza a elevarte la creatinfosfoquinasa, empieza a hacer mioglobinuria y obviamente esto genera pues acidosis y una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Ahora, ya como dato extra y para que ustedes también sepan para más adelante, vean esta forma, ¿no? Quédense grabada esta forma del micrurus. Y recuerden de que para todo accidente por ofidio venenoso, chicos, la solución es el suero antiofídico polivalente. O sea, es básicamente como una, entre comillas, vacuna que se van a poner, obviamente para que desarrollen esta inmunidad y obviamente el efecto de la neurotoxina, en el caso del micrurus, o de la toxina hemolítica, en el caso del Botrops, no sea tan abrupto, ¿no? Y el paciente no te llegue ya en shock o no te llegue en insuficiencia respiratoria.
Entonces, básicamente es eso. Obviamente, si es que ya tiene una clínica bastante sugestiva que no vas a poder mantener o manejar en un primer nivel de atención, como va a pasar en el Serums, pues al toque también tienes que referirlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, necesitara soporte ventilatorio. Y listo, chicos. Entonces, esas han sido las 18 preguntas de parasitología. Es básicamente todos los temas que he visto que les van a tomar en su último examen. Bueno, en sí, recomendaciones para parásito es principalmente que sepan las formas infectantes y las formas diagnósticas de cada uno de los parásitos que hemos mencionado. Obviamente la clínica, porque sin que ustedes sepan la clínica no van a poder sospechar de ningún agente, pues, ¿no? Entonces sepan bastante bien la clínica. Ahí les estoy dejando también diferencias, ¿no? Esas tablas, repásenlas para que sepan las diferencias entre los microorganismos. Muchas veces por un solo síntoma causa de repente, ya cambia la gente. Ujú. En el caso de arácnidos. Ujú. Ya. A ver, creo que me pusieron. A ver, creo que me pusieron una pregunta aquí. Ah, ya. En este caso, a ustedes les han enseñado, creo, Loxoceles, Lacrodectus, me parece, que son los que usualmente les ponen o no. A ver, me han respondido. Sí, Loxoceles. Ya. Bueno, principalmente lo que les van a preguntar es el oxocelismo, ¿ok? Y lo característico es la placa libedoide. ¿Ok? Y terminando la clase les mando información acerca del oxoceles. Es típicamente lo único que les van a preguntar, ¿no? Les dice, es un paciente que llega con el antecedente de una picadura por araña que estaba en su casa y empieza a tener una coloración roja, ¿no? Incluso violácea. Y al llegar al hospital ya tiene una necrosis cutánea, ¿no? O sea, ya tiene la piel completamente negra. ¿Cuál es el agente más frecuente? Loxoceles laeta. ¿Ok? Loxoceles laeta. ¿Y cómo se le conoce a esta lesión dolorosa? Placa libedoide. Así como se las voy a escribir. Placa libedoide. Ujú. Entonces, eso principalmente es lo que les preguntan, eh, sobre arácnidos, el tema de loxoceles. Y bueno, por ahí si es que les preguntan, sobre el acrodectus, es más un tema de dolor intenso, ¿ok? Y luego tu paciente te puede llegar a la emergencia con espasmo y contracturas musculares así generalizadas, que es lo más característico. Entonces, si es una necrosis cutánea, piensa más en loxoceles. Y si te habla más de espasmo, de contractura muscular, incluso se le pone rígida la pared abdominal al paciente, tú puedes creer que de repente es un apéndice, una vesícula, y no te cuenta, pues no, que le ha picado la araña. Entonces, em, es básicamente lo más sugestivo de cada una de estos dos, ¿no? Acuérdense que también al Actrodectus se le conoce como la viuda negra, ¿no? No se vayan a confundir con los oxoceles. Y bueno, básicamente es eso, chicos, sobre arácnidos, que en verdad, si les preguntan, va a ser cualquiera de los dos, ¿sí? El oxoceles o el Acrodectus. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O todo ha quedado claro? ¿Sí ha quedado claro todo? ¿O de repente algún otro tema que les hayan comentado que es fijo? A ver si me acuerdo para poder darle los estadios, de los estadios evolutivos, ¿no? Entonces, más que todo, apréndanse eso. Ahorita de repente no les importa tanto el tratamiento, sí es ya si ustedes de repente quieren ahondar un poquito más o les gusta la parte de infecto. En mi caso, a mí me gusta bastante infecto y bueno, uno va como que complementando la información, ¿no? Pero lo ideal sería de que, ahorita que están en parásito tengan las bases claras, ¿no? Las especies y todo eso. Listo, chicos. Muchas gracias por estar aquí, por haber asistido a este banqueo. Igualmente ya les voy a pasar las diapositivas con las claves y todo.
Y bueno, ya saben que en el grupo de repasos está mi número. Cualquier cosa, si encuentran más preguntas o de repente están banqueando con más preguntas y tienen alguna duda, igualmente pueden escribirme o igualmente lo mandan al grupo y las vamos respondiendo entre todos. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, gracias a ustedes, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cualquier cosa ya saben que estoy a su disposición y nos veremos entonces para ya el tema de los siguientes banqueos y los siguientes cursos para los demás ciclos, ¿sí? Listo, muchas gracias. Tengan buenas noches, chicos.